Joel 3, verso 4. En Joel 3, verso 4, Dios le habla a las naciones de Tiro, Sidón y Filistea. Dios le dice, ¿qué tienen en contra mí? ¿Qué tienen contra mí? Quise decir. ¿Qué tienen en contra de mí? Tiro y Sidón y ustedes, ciudades filisteas, tratan de vengarse de mí. Si es así, tengan cuidado, les dice el Señor. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Cuando Dios le habla a Tiro, Sidón y a Filistea, Dios le habla a países los cuales están siendo dominados por el espíritu de Satanás. Dios nos está hablando de personas de estos lugares que están siendo dominadas por Satanás para hacerle daño al pueblo de Dios. Por esto, Dios se refiere a Tiro, a Sidón y a Filistea. Por esto Dios le habla y le envía el mensaje de esta manera al país. La palabra del Señor nos muestra, la palabra del Señor nos revela cómo Dios le habla aún a los árboles y los árboles le obedecen. La palabra del Señor nos dice que Él le habla a su creación y su creación obedece. O sea que cuando Dios dice, ¿qué tienes en contra de mí, Tiro y Sidón, Filistea? Dios le habla al lugar. Dios le habla al país, al pueblo, a la nación. Dios le habla al remanente que aquí vive. Dios le dice, los voy a atacar con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos, dice el Señor. Les vendieron la gente a Judá de Jerusalén. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que la llevaran lejos de su tierra. Para que la llevaran lejos de su tierra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice, tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros y los llevaron a sus templos paganos? Dios dice que el pueblo de Israel llevó en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Rafán. Y la imagen, nos dice Dios, de la estrella del dios Refán. Ustedes se hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso haré que a ustedes se los lleven lejos. Por eso haré que a ustedes se los lleven lejos, dice el Señor. Tomaron el altar de Dios. Lo voy a volver a repetir. Tomaron el altar de sus dioses. El pueblo de Israel tomó el altar de sus dioses y lo introdujo en el altar de Dios. Eso quise decir. El pueblo de Israel tomó altares paganos y los introdujo en la casa del Señor. O sea que estos adoraron al dios Moloc y estos adoraron al dios estrella.
¿De qué manera el pueblo de Dios está adorando para estos tiempos de apostasía al dios Moloch y al dios de la estrella, del dios Refán? ¿De qué manera se está adorando a este dios? La casa y el altar de Dios, aún los ministerios de Dios, ellos tienen un diseño específico que Dios les ha dado. El hombre tiene la imagen de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios. La casa y el altar de Dios están llamados a estar formados y preparados según la instrucción que Dios le da al sumo sacerdote, al pastor, a los levitas, a los sacerdotes y a cada uno de los ministerios que Dios llamó a trabajar en su obra. El altar de Dios tiene un diseño específico, diseño el cual el pastor, el sumo sacerdote y todos los ministerios que Dios llamó a trabajar en su obra deben de saber cuál es este diseño. Este diseño Dios se lo entrega a cada ministerio cuando le llama a trabajar en su obra, para que éste tenga el conocimiento de cómo se le debe preparar el altar a Dios. Cuando esto no se hace y el hombre termina siendo un diseño diferente, diseño contrario al que Dios le ha dado, este ministerio termina adorando al dios Moloch y al dios estrella. Este termina adorando al dios Moloch y a la imagen de la estrella del dios Refán. Estos ministerios comienzan a hacer decoraciones en la casa de Dios que no tienen que ver con la palabra. Estos ministerios comienzan a mostrarle al pueblo todo esto. Y el pueblo comienza a practicarlo con su vida. O sea, que estos espíritus, estos dioses, cuando se apoderan del cuerpo y de la vida del hombre, habiendo en el cuerpo del hombre un espíritu contrario al de Dios, el hombre tiene un comportamiento diferente al comportamiento que tiene que tener, al comportamiento que éste tiene que tener según el llamado que Dios le hizo. Lo voy a volver a repetir. Habiéndose el pueblo contaminado, los ministerios, con decoraciones y diseños, con objetos que le ha presentado el mundo, habiendo los ministerios introducido esto en la casa del Señor, los ministerios comienzan a adorar a estos dioses. Comienzan a adorar a los demonios. Luego de que algún ministerio mira al mundo y este es conquistado, automáticamente este va a hacer lo contrario a lo que Dios le dice. Automáticamente. Tomaron los dioses. Quise decir, el altar del dios Moloch y lo introdujeron en la casa de Dios. Tomaron la imagen de la estrella del dios Refán
y la introdujeron en la casa de Dios. Voy a estar dando algunos ejemplos. Cuando el hombre tome el altar de Dios para prenderle una pantalla al pueblo y para ponerle una película o para mostrarle cosas que éste quiere que el pueblo vea, aquí se está adorando al Dios Refán. Este es el que tiene la imagen de la estrella. Aquí se está adorando al Dios Moloc. Dios pide que su palabra se le dé pura a su pueblo. Voy a estar dando otro ejemplo. Cuando un líder, un ministerio, toma al pueblo del Señor y lo pone a hacer cosas que no están escritas en la palabra del Señor, como dibujar, pintar, diseños, muñecos, caricaturas, están adorando al Dios Moloc y al Dios Estrella. Están adorando a la imagen de la estrella del Dios Refán. Dios es claro cuando nos dice que ninguna cosa vio el pueblo cuando Él lo introdujo en el desierto. Dios les advirtió. Dios le dijo, no se hagan imagen de ninguna semejanza. Por tanto, cuando se le entrega al niño, al joven, aún al adulto, en la casa de Dios, imágenes en hojas para que estos pinten, para que estos tal vez dibujen. Cuando se les entrega una hoja a la niñez, a la juventud, aún a los adultos, para que estos dibujen o para que estos pinten, están adorando al Dios Moloc y al Dios Estrella Refán. Dios dice a través de su palabra que Él ha enviado a darle su palabra pura al pueblo. ¿Qué es la palabra pura? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice dale la palabra pura a mi pueblo? Dios envía a leer su palabra, punto, y se acabó. Dios dice, vas a mi altar, purificado y santificado, lees mi palabra para que el pueblo la reciba y se alimente. Y ahí yo puedo trabajar en el corazón del hombre. Ahí yo puedo guiar a mi pueblo. Lo que Dios no dice en su palabra que se le dé a su pueblo, ningún ministerio se lo puede dar. Lo que Dios no dice que el pueblo puede hacer, lo que Dios dice que el pueblo no puede hacer, el pueblo no lo puede hacer. ¿De qué otra manera se adoran a estos dioses? Cuando un ministerio lleva objetos y cosas al altar de Dios para mostrarle al pueblo cosas que le quiere presentar trayéndole la palabra. Me voy a explicar. Tal vez está hablando de una construcción y este trae objetos simulando que está construyendo. Dios no mandó a nadie a hacer esto en su altar. Todo esto le pertenece al anatema. ¿A qué se refiere el Señor? Son prácticas que el hombre no puede hacer. Prácticas que el hombre no puede
hacer con su cuerpo ni mostrárselas al hombre en la casa de Dios. Si éste es separado para un ministerio, mucho menos lo puede practicar con su cuerpo fuera de la casa del Señor. Este se tiene que mantener limpio y purificado. Todo lo que se introduce en la casa de Dios, que Dios nos llamó a introducir en su casa, todo esto le pertenece al dios Moloch y a la imagen de la estrella del dios Refán. Dios dice, tomaron los altares de esos dioses, los pusieron sobre sus hombros y lo introdujeron en mi altar. El altar de Dios tiene un diseño específico. Tomaron al pueblo del Señor y no tan solo lo contaminaron con estas prácticas, con estas enseñanzas, sino que lo dispersaron a diferentes países. Se lo llevaron preso. ¿Cómo? Algunos se casaron. Algunos construyeron templos que Dios nos mandó a construir en otros lugares. Estos fueron dispersos de diferentes maneras. Estos se dispersaron de diferentes maneras. Dios no va a tomar por inocente a nadie cuando Él venga a tomar venganza contra todo aquel que se levantó en su contra. Hay quienes están siendo engañados. Hay quienes tienen el conocimiento de lo que están haciendo y no quieren dar su brazo a torcer. Hay quienes automáticamente saben a fuente segura lo que están haciendo y no les importa.